Seguro hiciste 1000 dietas y planes alimenticios, pero tu porcentaje de grasa sigue ahí, a pesar de todo tu esfuerzo. Probaste la dieta low carb, la cetogénica, la carnívora e incluso hiciste hasta la dieta de la luna y nada. Bueno, el problema es que hay algo que nadie te contó y que nunca tuviste en cuenta. ¿Qué pasaría si te dijera que la razón de tu estancamiento es algo tan diminuto que mide solo 1 micrómetro? Sí, así de pequeño, pero con un impacto enorme en tu metabolismo. Ese factor clave son tus mitocondrias. Sí, esos orgánulos con los que nos taladraron la cabeza en biología y que probablemente olvidaste. Hoy son clave en tu vida y son responsables de que no puedas bajar de peso. ¿Y cómo sucede esto? El mal funcionamiento mitocondrial dificulta la pérdida de peso porque reduce la producción de ATP. Es la energía que usa tu cuerpo para funcionar. Cuando las mitocondrias no funcionan bien, queman menos grasa y glucosa, almacenándola en forma de tejido adiposo. Además, generan más estrés oxidativo e inflamación, afectando la sensibilidad a la insulina y las hormonas que regulan el apetito como la leptina. Resultado: metabolismo más lento, menor oxidación de grasas y dificultad para perder peso, incluso si haces dieta y ejercicio. ¿Querés saber cómo mejorar tu perfil mitocondrial para que la dieta que hagas realmente funcione? Bueno, quédate porque ahora te cuento cómo lograrlo. Primero recordemos qué son las mitocondrias. Las mitocondrias son parte fundamental de nuestras células y las podríamos llamar las pequeñas centrales hidroeléctricas de nuestro cuerpo. Estas cosechan la energía química contenida en los alimentos por medio de la respiración celular y producen el ATP que después utilizamos como energía para vivir. Se encuentran en casi todas las células del cuerpo, salvo en los glóbulos rojos. Tener mitocondrias saludables no solo ayuda a perder peso, sino que es clave para la salud metabólica y la prevención de enfermedades como el cáncer, Alzheimer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y fatiga crónica. ¿Por qué fallan las mitocondrias? Las principales razones de su mal funcionamiento son la malnutrición crónica, especialmente la deficiencia de vitaminas del complejo B, y la sobrealimentación con carbohidratos refinados y aceites industriales. Pero el mayor enemigo de nuestras mitocondrias es el sedentarismo. La falta de actividad disminuye el flujo sanguíneo a los tejidos, generando una carencia crónica de oxígeno que daña la respiración celular. Ahora vamos a lo importante: ¿cómo optimizar las mitocondrias? Número 1. El entrenamiento. El ejercicio es clave, pero no cualquier tipo. El entrenamiento de fuerza es la piedra angular, ya que no solo mejora las mitocondrias, sino que al ganar músculo aumentamos su cantidad. Pero hay una estrategia aún más potente: el HIIT en ayunas. ¿Cómo es esto? Al despertar, sin comer, realizás una sesión intensa de 20 minutos y luego no comes durante 1 hora más. Esto activa al máximo las mitocondrias y las obliga a trabajar de manera eficiente. Número 2. El ayuno prolongado. El ayuno de 12 horas no es suficiente. Para realmente estimular las mitocondrias se necesitan ayunos de al menos 24 horas y, si es posible, hasta 72 horas. Eso sí, estos ayunos de 72 horas no son fáciles de realizar y lo mejor es hacerlos bien planificados y sabiendo lo que se está haciendo. Pero con un ayuno de 24 horas, 1 o 2 veces al mes, acompañado de ejercicio ligero, ya estarás ayudando a tus mitocondrias a despertarse y funcionar mejor. Número 3. Suplementación con vitaminas del complejo B. El complejo B es fundamental para la energía celular. La B1, B2 y B3 impulsan la producción de ATP, la B5 y B6 protegen contra el estrés oxidativo y la B9 y B12 favorecen la regeneración mitocondrial. Pero ojo, hay que tomarlas en formas metiladas y en dosis altas, no en multivitamínicos genéricos. Muchas veces, con un solo comprimido de cada una de ellas por separado, podremos obtener los beneficios. Número 4. Nutrición estratégica. Para que las mitocondrias respiren bien, hay que evitar los alimentos que las asfixian, como carbohidratos ultraprocesados, azúcares refinados y edulcorantes artificiales, aceites vegetales industriales y grasas trans, carnes procesadas y embutidos y bebidas con alcohol.
En su lugar, prioriza alimentos naturales, carnes de calidad, aceite de oliva extra virgen, aceite de coco, frutas y verduras, y mejor si son orgánicas y libres de pesticida. Número 5. Baños de sol. Cuando la luz solar, especialmente la roja e infrarroja, llega a tu piel, ayuda a que tus mitocondrias produzcan más energía de manera eficiente. Además, regula el reloj biológico, lo que mejora tu metabolismo, optimizando el rendimiento celular. Y número 6. El azul de metileno. Este compuesto mejora la función mitocondrial, optimizando la producción de ATP y reduciendo el estrés oxidativo. Actúa como un transportador de electrones alternativo en la cadena respiratoria, protegiendo contra el daño celular y neurodegenerativo. Sin embargo, debe usarse solo como potenciador final, cuando ya aplicaste todas las estrategias anteriores y bajo la prescripción de un profesional. No se puede utilizar en personas con deficiencia de la enzima G6PD, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y con uso de antidepresivos. El formato habitual es una solución al 1%, lo que equivale a 10 miligramos por mililitro, con gotero y de calidad farmacéutica. Como en todos los suplementos, es muy importante asegurar la calidad, la pureza, pero en este caso más aún. Es fundamental mantener una dosis baja para evitar posibles efectos adversos. Una dosis baja sería aproximadamente 0.5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Un dato clave: las mitocondrias usan triglicéridos como fuente de combustible y es el que las hace volar, pero ojo, el nivel de triglicéridos no puede estar por debajo de 50 miligramos por decilitro, ya que pueden dar disfunción mitocondrial, y tampoco por sobre 100 miligramos por decilitro, ya que pueden oxidar el colesterol y producir reservas de manera inflamatoria en depósitos viscerales. Por eso es importante realizar una analítica para saber dónde nos encontramos en este marcador. Un mensaje especial para las mujeres: el perfil mitocondrial lo heredamos de nuestra madre, así que si estás pensando en tener hijos, prestale especial atención a la salud de tus mitocondrias. En resumen, para perder peso y mejorar tu salud, tus mitocondrias deben estar en óptimas condiciones. ¿Cómo lograrlo? Entrenamiento de fuerza y HIIT en ayunas. Ayuno prolongado mínimo 24 horas. Suplementación con complejo B en formas metiladas. Tomar sol. Azul de metileno como potenciador, y en nutrición evitar ultraprocesados y consumir alimentos naturales. Si trabajas en estos pilares, no solo vas a mejorar tu perfil mitocondrial, sino que vas a vivir más años con mejor salud y con el cuerpo que siempre quisiste. Espero que te haya servido esta información. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.